Fui a acampar hace unas semanas en enero. Vivo en la costa oeste de Canadá, así que no hace mucho frío. Además tenía días de vacaciones, cuando tuve el momento más aterrador de mi vida. No ayudó que recientemente hubiera visto el proyecto de la bruja de Blair, así que las visiones de brujas espeluznantes aún estaban claras en mi mente. Estaba acampando en un campamento, en medio de la nada, justo como me gusta. Debido a que era enero, realmente no había otros campistas allí, aparte de algunos remolques y el dueño del campamento. Después de cenar macarrones con queso y salchichas, salí a dar mi caminata nocturna. Este campamento realmente estaba en medio de la nada, así que me quedé mayormente en los senderos que podía ver. No quería perderme en los arbustos por la noche. Me dirigí a lo largo del perímetro de un gran pantano, y justo al otro lado del pantano pude distinguir una pequeña cabaña con las luces encendidas. Recuerdo que eso me hizo sonreír sabiendo que otras almas afines disfrutaban de la desolación del bosque tanto como yo. El sendero serpenteaba a través de un bosque, con el pantano siempre a mi izquierda. Eventualmente, el sendero giró y me encontré con una gran puerta como esta. Bastante raro, pensé. Ya estaba bastante oscuro, y el sendero se extendía más allá de esta puerta. Una simple cerca de alambre de gallinero se extendía a ambos lados de la puerta, y un gran letrero de propiedad privada se erguía sobre la puerta. La puerta parecía decrépita y vieja más allá de lo creíble, y el letrero de propiedad privada estaba cubierto de musgo y alguna otra forma de vegetación. Así que, como un idiota, salté la cerca y continué por el sendero. El siguiente letrero no era tan agradable. Mientras caminaba por el bosque, usando mi teléfono como única fuente de luz, escaneé los árboles que crecían a lo largo del sendero y me maravillaba del denso musgo que colgaba de las ramas. Después de un rato, la luz de mi teléfono iluminó un letrero blanco sucio que estaba clavado de manera irregular a un árbol. Propiedad privada. El uso de los ojos más allá de este punto será removido. Los intrusos serán manejados. Leí eso, y aunque el vello de mi nuca se erizó, los refrescos de vodka en mi sistema me dijeron que siguiera adelante. Seguí caminando, escaneando los árboles con mi teléfono. Ya estaba completamente oscuro, y mi curiosidad por saber dónde terminaba este sendero nublaba mi buen juicio. Mientras escaneaba el suelo frente a mis pies en movimiento, vi un solo zapato al costado del sendero. Me detuve y apunté la luz al zapato, y me di cuenta de que una pierna estaba unida a él. Iluminé la pierna para revelar el resto del cuerpo. Sobresaltado, di un paso atrás. La persona estaba completamente vestida y no estaba descompuesta. En su mano derecha sostenía fuertemente una botella de agua casi vacía, y su mano izquierda estaba extendida. Pero sus ojos no estaban. Habían sido arrancados. Corrientes rojas oscuras manchaban sus mejillas, y sus cuencas vacías miraban al techo del bosque. Iluminé ambos extremos del sendero, y me encontré con una oscuridad ensordecedora. Era hora de regresar. Empecé a correr de regreso por donde había venido, y noté otro letrero clavado en un árbol, imposible de haber visto viniendo desde la otra dirección. Propiedad privada, salida. 1 kilómetro. Los intrusos serán inmovilizados. ¡Qué demonios! Corrí más rápido, casi tropezando con otro zapato en el camino. Este no estaba unido a una pierna. Corrí a través del bosque, saltando sobre raíces y rocas, tratando desesperadamente de no iluminar las profundidades del bosque. Mientras corría, podía escuchar pasos detrás de mí, coincidiendo con el golpeteo de mis propios pies contra el suelo. Corrí más rápido y literalmente salté sobre la puerta que cerraba el bosque. Me detuve, recuperando el aliento. Iluminé de nuevo el bosque y no vi nada. Caminé rápidamente de regreso a mi tienda, empacé y me fui. Creciendo en el remoto desierto del norte de Canadá, siempre escuché historias sobre el Wendigo. Mi abuelo me contaba relatos de una criatura tan aterradora que incluso los hombres más valientes temblaban con solo mencionar su nombre. Pero nunca realmente creí en la leyenda hasta una oscura y nevada noche. El silbido comenzó débil al principio, como una melodía inquietante llevada por el viento gélido, pero se volvió más fuerte y persistente, como si me llamara personalmente. Traté de ignorarlo y seguí caminando, pero el silbido persistió, acercándose más y más hasta que ya no pude ignorarlo. Miré hacia la oscuridad a mi lado y vi una figura de pie en el bosque. Era alta y delgada, con la piel estirada sobre sus huesos, y sus ojos brillaban grises con un hambre feroz. Supe al instante lo que era, el Wendigo. En el momento en que lo noté en el bosque, dejó de silbar por un momento,
y giró la cabeza como si estuviera intrigado de que hubiera cedido a su llamada. Comenzó a silbar de nuevo, una melodía tan inquietante que parecía penetrar en mi alma. Era como si intentara hipnotizarme, atraerme hacia el bosque donde podría reclamarme. Estaba paralizado de miedo, incapaz de moverme mientras se acercaba más y más. Sus garras y dientes brillaban a la luz de la luna, y sabía que si me alcanzaba, sería el fin. Me giré para continuar caminando. Solo necesitaba volver a mi cabaña, me dije a mí mismo. Pero entonces, comenzó a gruñir. El silbido se tambaleó por un momento cuando escuché sus pasos retumbando a través del bosque. Saqué el cuchillo que mi abuelo me dio cuando era niño de mi bolsa, listo para atacar. Cuando mi abuelo me dio este cuchillo, me dijo que siempre lo mantuviera cerca porque podría salvarme la vida algún día. En cuanto escuché al Wendigo atravesar la línea de árboles, lo arrojé con todas mis fuerzas. Le dio al monstruo justo en el pecho y emitió un grito escalofriante. Se retorció de agonía mientras yo observaba, congelado de terror. Pero luego, para mi horror, comenzó a cambiar. Su piel comenzó a desprenderse en tiras, revelando una forma retorcida y nudosa debajo. Sus extremidades se alargaron y torcieron en nuevas formas. Sus mandíbulas se desencajaron para revelar filas de dientes afilados como navajas. Se estaba transformando en algo aún más monstruoso que antes. Me giré y corrí tan rápido como pude, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Podía escuchar al Wendigo detrás de mí, sus respiraciones entrecortadas y pasos resonando a través de los árboles. Luché con todas mis fuerzas para escapar, mis pies resbalando y deslizándose en la nieve y el hielo. Justo cuando pensé que no podría escapar, escuché una rama romperse detrás de mí. No me atreví a mirar hacia atrás, pero sentí en mi estómago que la criatura todavía estaba cerca. Me esforcé más, corriendo tan rápido como pude. Pude ver las luces de mi cabaña a lo lejos, un faro de seguridad en la oscuridad. Con un último estallido de adrenalina, me arrojé por la puerta de mi cabaña y la cerré de golpe detrás de mí. Me apoyé contra la puerta, jadeando y temblando de miedo. Podía escuchar al Wendigo afuera, gruñendo y silbando. Pero mi abuelo siempre me dijo que no podían entrar mientras mantuviera la puerta cerrada con llave. Me quedé allí durante lo que parecieron horas, demasiado asustado para moverme. Pero eventualmente, los gruñidos y el silbido cesaron, y supe que la criatura se había ido. No logré dormir esa noche, pero horas después de que salió el sol, abrí la puerta con cuidado y salí al bosque. Seguí mis propias huellas en la nieve. El Wendigo no estaba por ningún lado, como si no hubiera estado pisoteando el suelo con lo que sonaba como una fuerza devastadora. Aproximadamente a la mitad del camino hacia donde pensé que había visto por primera vez al Wendigo, encontré un árbol, destrozado, partido por la mitad y tendido diagonalmente a lo largo del sendero. Me di cuenta de que este árbol fue la razón por la que pude escapar. Entonces, recordé lo que mi abuelo dijo sobre el cuchillo. Tal vez el cuchillo hizo que el árbol se interpusiera. Tal vez no. De cualquier manera, nunca olvidé esa noche. Durante años después de esa noche, viví con el temor constante del regreso del Wendigo. Cada vez que el viento silbaba entre los árboles, o una ramita suelta se rompía en el bosque, me congelaba, esperando escuchar el sonido de esa melodía inquietante. Cuando era adolescente, mi papá y yo solíamos hacer excursiones remotas a Canadá para pescar cada verano. Nos reuníamos con otro padre y su hijo, siempre íbamos con los mismos, y luego volábamos a Lean Lake, Manitoba. Desde Lean Lake, que ya estaba a 1,200 kilómetros al norte de la frontera de Estados Unidos, tomábamos un hidroavión para volar a un lago aún más remoto, de propiedad privada. El lago se llamaba Border Lake porque estaba cerca de la frontera que divide Saskatchewan y Manitoba. No es un nombre muy original, pero existe. Pertenecía a Northern Lights Lodge, el proveedor, que creo que ya no existe, que utilizábamos para estas excursiones. Cuando llegas al lago, descargas tu ropa, equipo de pesca y otros elementos esenciales, te familiarizas con el campamento y luego el piloto despega y se va. No regresará por nosotros hasta dentro de una semana y los 4 estamos solos en el lago. No tenemos manera de contactar al resto del mundo, sin servicio de celular ni satélite. Dependemos de pescar para comer. Estás por tu cuenta, pero como mencioné antes, hacíamos este viaje cada verano y no estábamos preocupados. Admito que siempre da un poco de miedo estar allí solos, pero nunca hemos tenido problemas, aparte de algunos osos negros curiosos que rondan el campamento.
De todos modos, la pesca era increíble, y definitivamente valía la pena por la sensación de aislamiento e impotencia. Había incendios forestales en el área durante ese primer viaje a Border Lake. En el extremo norte del lago, los árboles estaban quemados hasta la línea de agua, dejando los esqueletos carbonizados de altos pinos, uno de los pocos árboles que podía sobrevivir a los duros inviernos, por millas hasta donde alcanzaba la vista. Era desolador, desprovisto de cualquier color excepto marrones y negros, sin vida silvestre de la que hablar. El musgo de turba, que tenía hasta 2 metros de profundidad en algunos lugares, ardió durante toda la semana que estuvimos allí, quemándose fuera de la vista. De cierta manera, fue trágico ver la destrucción, incluso si era natural. Pasó un año y volvimos al mismo lago el verano siguiente. La tierra en esa parte norte del lago aún no se había recuperado. Las cortas temporadas de crecimiento significaban que la recuperación llevaría años. Pasó otro año y nos encontramos en el mismo lago una vez más. En un día inolvidable, mi papá y yo subimos a uno de los pequeños botes de aluminio de 5 metros y nos dirigimos a la parte norte del lago. La vegetación pequeña comenzaba a asomarse alrededor de los esqueletos de los árboles, pero el área era tan sombría como la recordaba. Ese día estaba nublado y con viento, que venía y se iba en ráfagas. Estuvimos pescando cerca de la orilla quemada durante aproximadamente 1 hora, cuando de repente el viento se calmó por completo. Un silencio antinatural nos envolvió, y las gaviotas que volaban desaparecieron. En ese momento, el único ruido era el suave tum-tum del motor fuera de borda, mientras nos movíamos silenciosamente por la orilla. Este tramo particular de la orilla se elevaba dramáticamente unos 3 metros desde el agua, y luego descendía de nuevo en un valle. La cresta de 3 metros obstruía la vista del valle detrás de ella, salvo los últimos 1.2 o 1.5 metros de los árboles quemados que estaban más alejados de la orilla. Cualquier cosa podría estar al otro lado de la cresta. El motor comenzó a tener problemas y eventualmente se apagó por sí solo. Esto sucedía todo el tiempo porque los motores eran antiguos y estaban en mal estado. Pero en el absoluto silencio que siguió, mi padre y yo escuchamos lo que solo puede describirse como un gemido. Emanaba desde detrás de la cresta. Al principio era muy bajo y ronco, pero duró lo que parecieron 10 segundos. La primera vez, no nos alarmamos. Todos los días se escuchan muchos ruidos inexplicables en el bosque. Pero luego sucedió nuevamente, y fue mucho más fuerte. Sonaba como el gruñido de un oso, excepto que era más bien un bramido. Esta vez duró aún más. Nunca he visto ni escuchado a ningún oso hacer un ruido tan fuerte y durante tanto tiempo. Pasó un momento en el cual, con calma, sin querer admitir que estábamos asustados, comenzamos a tirar del cordón para arrancar el motor nuevamente. Antes de que pudiéramos ponerlo en marcha, las copas de los árboles comenzaron a caerse a unos 25 metros de la orilla desde donde estábamos. El bosque era espeso aquí con árboles quemados, pero algo los estaba empujando en una ola de unos 10 o 20. Luego el gemido comenzó de nuevo, extremadamente fuerte, como si la cosa estuviera enojada. Logramos arrancar el motor en ese momento, y decidimos en ese instante que pescaríamos en otro lugar esa tarde. Nos alejamos rápidamente de allí, y nunca mencionamos nada a los otros 2 tipos que estaban con nosotros. Sé que podría haber muchas explicaciones para lo que he descrito, pero no era el viento haciendo ese ruido, y los árboles cayeron en una ola. Si quieren más detalles o tienen preguntas, háganmelo saber. ¿En qué punto empiezas a cuestionar una carretera larga? ¿Cuántos kilómetros conduces sin un solo cambio antes de pensar que algo está mal? ¿Cuántas millas y millas de pavimento antes de considerar que has encontrado algo extraño? Digo esto por lo que me sucedió durante mi viaje por carretera a través de Manitoba. Crecí en la ciudad y, cuando me mudé para la universidad, decidí mantener las cosas igual, mudándome a la siguiente ciudad más grande del país. No porque necesitara seguir mi campo en esa escuela, sino por la ciudad en sí. Siempre me gustó el bullicio. Sé que probablemente sea poco común para la mayoría de las personas, pero siempre me gustó que hubiera algo que hacer en cualquier momento. Podía en cualquier noche elegir entre 50 lugares diferentes para ir con amigos o con mi novia Sara. Entonces, cuando finalmente llegó el descanso de verano y Sara sugirió que fuéramos a visitar a mis padres, pensé que era una buena sugerencia. El único problema era que Sara no podía volar en avión.
Siempre lo atribuía al impacto ambiental, pero yo sabía que le aterraba volar en ellos. Ni siquiera podíamos alquilar un apartamento en cualquier piso por encima del tercero. Por lo tanto, la única forma de viajar sería hacer un viaje por carretera a través del país. Creo que si hubiera sabido lo que iba a suceder, habría obligado a Sarah a enfrentar su miedo. No sé si sabes algo sobre la geografía de Canadá, pero el espacio entre Vancouver y Toronto está vacío. Quiero decir, la primera parte del viaje cuando cruzas las montañas es hermosa, pero para la mayor parte del viaje no hay nada más que praderas abiertas y campos de cultivo. Nada más que una carretera plana y vacía para conducir durante días. Pero cargué mi lista de reproducción favorita y comenzamos el largo viaje de regreso a mi ciudad natal. La primera parte del viaje fue hermosa. Nos detuvimos en un par de destinos populares y parques nacionales, y fue divertido. Pero todavía tenía esa inquietud en el fondo de mi mente. Sabía que el resto del viaje sería aburridamente monótono. Durante las primeras horas de conducción, estuvo bien. Una carretera plana hasta donde podía ver, charlando con Sarah y divirtiéndonos. Fue cuando nos detuvimos por la noche en el lado vacío de la carretera cuando creo que todo cambió. Era un desvío de grava al azar, completamente mundano en apariencia, pero creo que fue cuando todo salió mal. La noche fue tranquila, y cuando me desperté ya era mediodía. Un cielo azul perfecto sin nubes a la vista sobre una llanura verde y plana hasta donde podía ver. Ni siquiera había viento soplando a través del campo infinito. Sin embargo, no pensé mucho en ello y reanudé el viaje, dejando a Sarah dormida en la parte trasera del coche. Mi teléfono había perdido la señal sin ningún pueblo alrededor, así que ya no podía usar mi GPS. Recordaba que eventualmente llegaríamos a un pueblo, y ahí podría obtener direcciones. Había estado conduciendo durante 18 horas en la carretera interminable antes de encontrar otro desvío. Ni siquiera parecía que hubiera pasado el tiempo, con el cielo azul tan perfecto como antes. Era extraño, pero tu mente no piensa en lo imposible primero. Encuentra excusas lógicas y razones para situaciones que no tienen sentido. Simplemente asumí que tal vez era más brillante por más tiempo en la pradera. Sarah era una persona preocupada, pero la tranquilicé diciendo que la luz probablemente solo duraba más tiempo. Dado lo plano que era, el sol nunca se bloquearía por nada, así que ambos nos dormimos sin problemas. Al día siguiente fue lo mismo, la misma escena exacta de un cielo azul silencioso sobre la tierra verde infinita. Empecé a preocuparme por la gasolina que se agotaba. No habíamos encontrado otra señal de civilización en 2 días, y la pequeña lata de gasolina de repuesto que tenía también estaba vacía ahora. Sin embargo, seguí adelante. Si continuaba conduciendo, eventualmente encontraría un pueblo. Eso no era cierto. Después de conducir durante otras 16 horas en la carretera, con hierba verde y cielo azul en todas direcciones, el coche se detuvo. Sarah estaba claramente entrando en pánico ahora, mirándome en busca de alguna idea de qué hacer, y yo tampoco estaba bien. Quiero decir, no tenía sentido. Nada había cambiado en 72 horas. Era una situación imposible, pero estábamos en ella. ¿Cómo puedes experimentar algo imposible? Es antitético a la realidad. No deberías poder experimentar algo imposible. Después de un breve ataque de pánico, decidí que necesitábamos mantener la calma. Miré en todas direcciones, sin ver nada hasta donde la curvatura de la tierra detenía mi vista. El azul y verde del campo se extendía hasta donde podía ver. Le dije a Sarah que todo iba a estar bien, que simplemente podríamos pedirle ayuda al próximo coche que pasara y podríamos hacer autostop hasta el siguiente pueblo. Sin embargo, no habíamos visto ningún otro coche en la carretera, y ambos lo sabíamos. Esperamos en el coche. Supongo que fue por el resto del día, pero el tiempo realmente no estaba pasando. Debió haber sido más tiempo que eso. Agotamos nuestras raciones demasiado rápido para que solo fuera un día. Nuestros sándwiches y bebidas empacadas se habían agotado. Me sacaba el pollo entre los dientes, tratando de aprovechar hasta el último pedazo de carne. Ambos teníamos hambre, pero parecía que Sarah estaba peor que yo. Prácticamente llevaba la cuenta del tiempo por el ruido de su estómago. Cada vez que intentaba olvidar nuestra hambre y pensar en la carne que había comido previamente, su gruñido me devolvía a la realidad. Me atormentaba, haciéndome aún más hambriento, deseando algo para comer. Fue en una de esas pausas cuando Sarah me sacó de este ciclo.
Ella me gritó y me dijo que caminaríamos hasta el siguiente pueblo para encontrar ayuda, sin importar qué. No sé si fue por miedo o por hambre que cedí, y decidí dejar el coche. Sé que no fue por amor. Ambos estábamos demasiado hambrientos y solos para preocuparnos por el amor. Así que empezamos a caminar por el borde de la carretera, siguiendo la grava en dirección al pueblo inexistente. Cuando me di la vuelta para comprobar nuestro progreso, ya no veía el coche. Atrás estaba lo mismo que adelante. Nos encontramos con otro desvío, justo cuando nuestras piernas se estaban rindiendo, y decidimos acampar allí y descansar. Estaba tan cansado que pude dormirme fácilmente en la grava. Recuerdo distintamente soñar con bueyes, apilados en montones demacrados. Las únicas criaturas que podían alimentarse eran las moscas que pululaban su piel marchita. Sin embargo, el sueño fue corto, ya que me desperté de repente con la sensación de no poder respirar, ya que las manos de Sara apretaban mi garganta. Rápidamente la pateé en el estómago y la empujé lejos de mí antes de ponerme de pie. Cuando la miré, supe que era mi novia. Sin embargo, se veía tan diferente que apenas podía pensar en ella como tal. No es que estuviera agazapada en la oscuridad, la luz del mediodía la iluminaba perfectamente y mostraba en lo que se había convertido. Parecía un animal hambriento, un animal débil, un animal que podía sostenerme hasta que encontrara el pueblo y nos salvara. Luchamos. Ella me mordió, yo la arañé y peleamos en la grava durante un rato. Sin embargo, yo era más fuerte y pude mantenerla abajo. Comí los despojos de mi contienda y la carne me alimentó. Así que seguí caminando por la carretera con mi energía recién encontrada. Necesitaba encontrar el siguiente pueblo para poder salvarnos. No sé realmente cuánto caminé hasta que me desmayé en otro desvío de grava. Miré hacia el infinito cielo azul sobre mí y me di cuenta de que no había sol, solo un día perfectamente azul. Fue entonces cuando finalmente me despertó un camionero que pasaba. Me había visto al lado de la carretera cubierto de sangre. Había asumido que me habían dejado allí para morir, así que se detuvo para ayudarme. Apenas estaba coherente, así que me llevó al siguiente pueblo donde me trataron en el hospital, por deshidratación y agotamiento. Pasó alrededor de una semana antes de que el hospital me diera de alta. Intenté que la policía me siguiera, que me llevara a donde había dejado mi coche, o ayudara a Sara. Les grité que teníamos que salvarla, que ella me estaba esperando. No pudimos encontrar ninguno, y me enviaron a la casa de mis padres en Toronto. Ni siquiera me arrestaron, pensando que había estado alucinando debido a la inanición. Incluso analizaron la sangre que me cubría, pero concluyeron que era inidentificable. Nunca encontré mi coche, pero eso no me preocupaba. Sara nunca volvió a aparecer. La teoría principal de la policía era que la habían secuestrado durante nuestro viaje por carretera, y yo no pude lidiar con el estrés. Pero sé que están equivocados. Las marcas de mordiscos que sufrí aún están en mi cuerpo, pero sobre todo todavía puedo sentirla. Todavía la deseo, necesito encontrarla y ayudarla. Pienso en su cuerpo, pienso en cuánto la amaba y cuánto me ayudó, y en el vacío en mi estómago. Durante los últimos 35 años, un lago en el norte de Canadá ha sido el sitio de cientos de sospechosos ahogamientos. La ubicación está en medio de la tundra canadiense. No hay nada alrededor. Sin comida, sin refugio. Solo un desierto frío e inhóspito. El lago está congelado 8 meses del año. No pasa nada entonces. Pero durante el deshielo, cuando hacemos nuestros sobrevuelos, veremos ropa flotando en la superficie del agua. Como siempre hemos hecho, enviaremos un equipo para investigar. Traerán lo que puedan recuperar, que invariablemente será ropa y la billetera o bolso de alguien. Hasta ahora, nunca hemos recuperado un solo cuerpo. Si el lago hubiera sido profundo o lleno de laberínticas cuevas subterráneas, no pensaríamos 2 veces en no poder recuperar un cuerpo. Lo mismo si el lago estuviera lleno de peces lo suficientemente grandes como para comer y digerir un cuerpo. Pero el lago tiene 40 pies de profundidad en su punto más profundo. Es cristalino. Podemos ver el fondo desde nuestro helicóptero tan claramente como un navegante puede desde su superficie. Nuestro puesto de vigilancia se ha convertido en un servicio internacional de notificación de personas desaparecidas. El gobierno canadiense nos otorgó la autoridad, junto con el equipo, para investigar y contactar a cualquier persona que pudiera estar familiarizada con los propietarios de las formas de identificación. Cada vez que se hace contacto,
Nos enteramos de que la persona había sido reportada como desaparecida. No parece haber ningún límite de tiempo sobre cuánto tiempo una persona tiene que estar desaparecida antes de que su ropa y documentos de identidad sean encontrados flotando. Algunos pueden estar desaparecidos durante días, otros durante años. Cualquier efecto personal que recuperamos luego se envía de vuelta a las familias o seres queridos. Aunque la situación es extraña, nunca he perdido mucho sueño por ello. Todo es demasiado surrealista. Sin cuerpos o signos de violencia, es fácil dejar de lado los aspectos más oscuros. Pero esta primavera pasada, después del deshielo y durante las nuevas recuperaciones, comenzaron a llegar diferentes informes. Los indígenas dentro de un radio de 300 millas han comenzado a aparecer en hospitales. Se han encontrado quemaduras inexplicables en su piel. Además, la tasa de cáncer entre la población indígena ha aumentado en un 400%. No he sido el único en notar las nuevas luces azuladas que se reflejan en las nubes bajas. Una noche tuve una corazonada e hice que nuestro piloto de helicóptero nos llevara en dirección al lago. Como esperaba, los destellos azules contra las nubes se intensificaban a medida que nos acercábamos. Al llegar al lugar, a unos 100 pies sobre el lago, una luz azul brillaba a intervalos irregulares desde el fondo. El piloto, un ex ingeniero militar estadounidense, dijo que parecía radiación de Cherenkov. Eso por sí solo no sería suficiente para que escribiera esto. Los fenómenos naturales inexplicables son un hecho de la vida. Parece que cuanto más remoto estás, más cosas inexplicables encuentras. La ropa flotante me preocupa, pero no me asusta. La luz intermitente me fascina, pero no me perturba. Pero hay una última cosa. Una expedición geológica recientemente terminó un estudio topográfico de la zona circundante por un propósito no relacionado. Sus datos, como toda la investigación estatal, estaban disponibles para nosotros. Moderadamente interesado en la geología y las formaciones geológicas, les eché un vistazo. Algo llamó mi atención. Fui a nuestra base de datos de las fotografías que habíamos tomado de los efectos personales que recuperamos del lago. Estaba buscando fotos de identificación. No tardé en encontrar lo que buscaba. Lo comparé con los datos geológicos que había visto. Sin realmente creer lo que estaba viendo, lo verifiqué de nuevo con otra foto de identificación. Lo mismo. En un radio de 500 millas alrededor del lago donde la gente desaparece, los datos topográficos muestran las formas vagas, pero inconfundibles, de las caras de las personas desaparecidas, y las caras claramente están gritando.